Muy buenas noches, es miércoles, esto es Alicante Hoy. Ya estamos preparados para comenzar con este programa desde el que pretendemos, como siempre, informarles a la vez que entretenerles, contarles lo que pasa en la provincia, lo que es actualidad en Alicante y, bueno, pues también en el resto de España, porque saben ustedes que esta primera parte del programa siempre la dedicamos a hablar de actualidad y la actualidad manda y a veces se produce aquí y otras veces no. Hoy nos vamos a hablar de un tema que es actualidad en toda España, que nos afecta a todos, que es el tema de la semana y es ese bloqueo hipotecario que tenemos en estos momentos y del que vamos a hablar con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Estupendamente, gracias. Menuda la han formado, ¿no?, los jueces del Supremo con todo este revuelo que se ha armado en torno a las hipotecas, hipotecas bloqueadas en este momento. Nadie puede firmar hipotecas con una seguridad jurídica. ¿Qué es lo que ha pasado, Pedro? Sí, pues han dictado una sentencia que en sí el contenido de la sentencia no me parece mal. Lo que me parece totalmente incorrecto es las formas y la falta de claridad de esa sentencia. La sentencia dice que el impuesto para cuando se constituye una hipoteca, impuesto de actos jurídicos documentados, lo tiene que pagar el banco y no lo tiene que pagar el contribuyente. Lo que ocurre es que no han definido si eso significa que será a partir de ahora, solamente las hipotecas que se formalicen a partir de este momento, o se refiere también a las hipotecas anteriores. Y en el caso de las hipotecas anteriores, si estamos hablando de una retroactividad de 4 años o de 15 años. Claro, afecta a un número de millones de personas importante, porque no se trata solo de esto, sino es solamente los que firman a partir de ahora. Pues claro, una retroactividad de 15 años, pues imagínate cuántas personas han firmado en España hipotecas en los últimos 15 años. Claro. Y se ha convocado un pleno extraordinario para clarificar la sentencia o rectificar la sentencia. Yo no creo que puedan rectificar la sentencia. Mi opinión, lo que van a dictar es una solución salomónica, en el sentido de decir, bien, la sentencia es aplicable, es válida, pero no puede tener efectos retroactivos y será solamente para las hipotecas a partir de ahora. En cualquier caso, es un tema de mucha trascendencia y lo que me parece inaudito es que el tema no se regule por una ley del Parlamento y que a nadie se le ocurra hacer esto para resolver de una vez por todas esta cuestión. Claro. Que viene arrastrándose desde hace años ya. ¿Por qué no se dicta una ley y se dice el impuesto de actos jurídicos documentados lo tendrán que pagar las entidades bancarias? Correcto. Y no tiene efectos retroactivos, o sí tiene efectos retroactivos. Esta ley tendrá efectos retroactivos solamente de 4 años, por ejemplo, y afectará a las hipotecas concertadas hasta hace 4 años. Esto es lo que se debería hacer, porque es la única forma de dar seguridad jurídica. En estos momentos hay una total inseguridad. E imagínate el coste que significa en litigios judiciales. Claro. En Alicante hay un juzgado especializado solo en esta materia, el 5 bis, que tiene 3 jueces, y, lógicamente, unos cuantos funcionarios. Claro. Si el tema estuviera definido en una ley, eliminarías el 95% de los litigios, porque los jueces entran cuando hay que interpretar, cuando las normas no son claras, y como no puede ser más confusa la materia en este sentido, pues entonces por eso tienen que entrar los jueces y dictar resoluciones de distintos colores, porque hasta ahora el juzgado número 5 bis de Alicante no estaba dando el impuesto en ninguna sentencia, lo cual llegaba a que la gente en muchos casos ya ni siquiera lo reclamara. Claro, reclamaba solamente los gastos de notaría y de registro de la propiedad, pero no el impuesto. Sin embargo, ahora estos días, después de la sentencia del Supremo, y aunque no ha sido ratificada o está pendiente de ese pleno para la clarificación, ya están concediendo el impuesto y se han dictado, como viene en la portada del diario Información de hoy, 20 sentencias en estos últimos días a favor de personas que han reclamado y que les han dado el impuesto. En contra, por otra parte, el criterio de otros juzgados que han optado por suspender, como en Valencia, hasta que se clarifique la cuestión, o que siguen sin dar el impuesto. En fin, hay una confusión muy notable con este tema y no creo que sea algo que se deba dejar al azar o al criterio personal de un juez.
La normativa tendría que ser para toda España. Claro. Y para toda España y que quede clara y que esté definida, porque si no un juez dice, pues sí, el impuesto sí o el impuesto no. Además, para más confusión todavía, esto lo han hecho el Tribunal Supremo, la Sala Contenciosa Administrativa, no la Sala Civil. Estos son cuestiones civiles. Son cuestiones que afectan a una reclamación ordinaria de cantidad, igual que los pleitos que presentan los bancos contra los ciudadanos, son temas civiles, y sin embargo el Tribunal Supremo, la Sala Contenciosa Administrativa, dice que no, que es una cuestión administrativa, y además, gran novedad, que el impuesto hay que reclamarlo a Hacienda. Hasta ahora eso no se hacía así, es un asunto ordinario que iba al juzgado civil, tú presentabas una demanda civil y reclamabas el impuesto. Pues no, tenemos un caos completo ahora. ¿Cómo crees que se va a resolver esto? Parece que hay fecha para la resolución, el 5 de noviembre es la fecha tope que han dado pleno, sí, para darle una solución definitiva, porque entiendo que esa solución que salga del día 5 será una solución definitiva, Pedro, porque no podemos estar en medio de esta inseguridad jurídica mucho más tiempo. Sí, en principio los juzgados están vinculados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque además no son una, son tres las sentencias que se han dictado simultáneamente en el mismo sentido, y lo más probable es que digan que sí, que el impuesto lo tienen que pagar las entidades bancarias, pero que no tiene efectos retroactivos y que tendrá que ser a partir de ahora, lo cual sí seguirá generando un montón de conflicto, porque hay muchísimas reclamaciones en tramitación. Como he indicado el periódico Información Hoy, recoge 20 sentencias solo de estos últimos días en los que sí que se ha dado el impuesto, y lógicamente no son temas nuevos, son temas que ya vienen de hace tiempo, porque son reclamaciones civiles que están en tramitación. Es lamentable que no haya seguridad jurídica, es lamentable que el ciudadano que va a firmar una hipoteca mañana no sabe qué es lo que va a firmar, si va a tener que pagar el impuesto él o no, y estamos hablando de sumas que oscilan entre 1.000 y 2.000 euros. Claro, es mucho dinero. En cada hipoteca, y claro, los notarios tampoco saben qué hacer. No comprendo por qué han convocado el pleno para el 5 de noviembre, lo tendrían que haber convocado para el día siguiente, o mejor, para el día antes. Claro. Es decir, no haber dado lugar a esas sentencias y una convocatoria posterior del Pleno, sino siendo un tema de tantísima trascendencia que se hubiera reunido antes el Tribunal Supremo en todo el Pleno de la Sala Contenciosa Administrativa para decidir. Las cuestiones que afectan a tantísimos millones de ciudadanos tendrían que ser mucho más ágiles. Claro. No puedo comprender cómo se tarda tanto, porque habría que dar prioridad a determinados temas, no todos los temas son iguales. Un tema que afecta a un ciudadano particular que ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo no puede tener el mismo tratamiento que un tema que afecta a millones, literalmente millones de ciudadanos españoles. Está claro. No nos queda mucho tiempo, Pedro, pero me gustaría saber tu opinión sobre también otra cuestión polémica que está sobre la mesa, que es venta de armas sí, venta de armas no a Arabia Saudí después de lo ocurrido en Turquía con el periodista asesinado en la embajada de Arabia Saudí. El criterio debería ser de toda la Unión Europea. Lo que no puede ser es unos sí y otros no. Alemania ha dicho que no va a vender más, pero solamente lo ha dicho Alemania. Me parece súper fuerte que hayan asesinado a un periodista, descuartizado en la propia embajada y metido el cuerpo en unas bolsas. Es atroz. Y eso está aprobado. Son 15 personas que llegaron en avión ese mismo día, en un avión privado, regresaron a las 3 horas del asesinato, el mismo día también. Y claro, es increíble que esto se pueda producir. A partir de ahí, si boicoteas en ese país, está claro que a España no le conviene boicotear. Y además hay elecciones en Andalucía ahora mismo, a principios de diciembre. Personalmente, el tema me parece de suficiente gravedad como para ser tratado a nivel de toda la Unión Europea y decidir, bueno, pues no se le venden más armas a Arabia Saudita. Pero que lo decida solo España y no vender España, pues sería malo para los españoles, y total, si se las va a vender otro dentro de la Unión Europea, pues salimos perdiendo claramente. Bueno, pues
veremos cómo acaban estos dos asuntos. Pedro, continuamos hablando la semana que viene, si Muy te bien, parece. Un placer y hasta la semana próxima. Muchas gracias. Gracias por venir. Nos vamos a publicidad y enseguida continuamos. Hasta ahora mismo.